El vuelo 19, una escuadrilla de 5 bombarderos de la Marina de los Estados Unidos, se eleva hacia el cielo azul de Florida el 5 de diciembre de 1945. Es una misión de entrenamiento rutinaria. Horas más tarde, la torre de control recibe una comunicación fragmentada. Las voces de los pilotos están llenas de pánico. No podemos ver tierra. Todo está mal. Extraño. No sabemos dónde estamos. Sus brújulas giran sin control. La comunicación se corta. Los 5 aviones, con sus 14 tripulantes, simplemente se desvanecen. La operación de búsqueda que siguió también tuvo un final trágico. Un hidroavión. Martin Mariner, enviado a buscar al vuelo 19 con 13 hombres a bordo, también desapareció sin dejar rastro. 27 hombres y 6 aviones, borrados del mapa en cuestión de horas. Este incidente no fue el primero, ni sería el último en una siniestra porción del Océano Atlántico que pronto sería conocida como el Triángulo de las Bermudas. Para entender este misterio, debemos viajar aún más atrás en el tiempo. El primer registro documentado de anomalías en esta zona proviene, sorprendentemente, del mismísimo Cristóbal Colón. En su primer viaje al Nuevo Mundo, en 1492, anotó en su diario que la aguja de su brújula se comportaba de manera errática. Días después, él y su tripulación observaron una maravillosa rama de fuego caer del cielo al mar. Estos eventos sembraron la inquietud, pero eran solo el preludio de una leyenda que tardaría siglos en gestarse. A lo largo de los siglos XVIII y XIX, las rutas comerciales florecieron en el Atlántico. Innumerables barcos navegaron por estas aguas, y muchos nunca llegaron a su destino. Naufragios, tormentas, piratería. Eran los peligros aceptados de la vida en el mar, pero algunas desapariciones desafiaban toda explicación lógica. En 1813, el USS Pickering, una goleta de la Marina estadounidense, zarpó con 90 hombres a bordo y nunca más se supo de ella. En 1840, el Rosalie fue encontrado a la deriva entre las Bahamas y Cuba, en perfecto estado, con las velas desplegadas, la carga intacta, pero sin un solo alma a bordo. La comida estaba lista en la cocina, las pertenencias personales en sus camarotes. Era como si la tripulación se hubiera evaporado. El siglo XX trajo consigo tecnología más avanzada, barcos más grandes y resistentes, pero el misterio no hizo más que profundizarse. En marzo de 1918, en plena Primera Guerra Mundial, el USS Cyclops, un colosal barco de carga de la Marina de 165 metros de eslora, zarpó de Barbados con destino a Baltimore. Llevaba más de 300 tripulantes y pasajeros y una pesada carga de mineral de manganeso. No envió ninguna señal de socorro, simplemente desapareció. El presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, comentó: «Solo Dios y el mar saben lo que le sucedió al gran barco». Décadas después, 2 de sus barcos hermanos, el Proteus y el Nereus, sufrirían el mismo destino en la misma ruta, también desvaneciéndose sin dejar rastro durante la Segunda Guerra Mundial. Estos casos, y docenas más, eran conocidos por marineros y aviadores, pero permanecían como tragedias aisladas en los anales de la historia marítima. No existía un Triángulo de las Bermudas. Aún no. La leyenda necesitaba un cronista, alguien que conectara los puntos y le diera un nombre al terror. Ese hombre fue Vincent Gaddis. Nacido en Ohio en 1913, Gaddis fue un escritor fascinado por lo paranormal, lo inexplicable y los misterios sin resolver. No era un científico ni un historiador convencional, era un narrador de lo extraño. Pasó años recopilando historias de barcos y aviones desaparecidos, buscando patrones, tejiendo una narrativa que iba más allá de la simple coincidencia o el error humano. En febrero de 1964, publicó un artículo en la revista Pulp Argosy, titulado El mortal triángulo de las Bermudas. El nombre fue un golpe de genialidad. Era pegadizo, siniestro y evocador. Gaddis delimitó un área geográfica aproximada entre Miami, Bermudas y Puerto Rico,
y presentó una serie de casos, desde el vuelo 19 hasta el USS Cyclops, como prueba de que una fuerza misteriosa estaba actuando en esa zona. El artículo fue un éxito rotundo. El público, en plena era de la Guerra Fría y la carrera espacial, estaba ávido de misterios que desafiaran la comprensión científica. Gaddis había abierto la caja de Pandora. La idea del Triángulo de las Bermudas se viralizó mucho antes de que existiera Internet. Otros autores se subieron al carro, cada uno añadiendo su propia capa de especulación y sensacionalismo. El más influyente de todos fue Charles Berlitz, nieto del fundador de las famosas escuelas de idiomas. Berlitz era un lingüista y un autor carismático con un profundo interés en lo paranormal, especialmente en la leyenda de la Atlántida. En 1974 publicó su libro El Triángulo de las Bermudas, que se convirtió en un bestseller mundial, vendiendo millones de copias. Berlitz no se contuvo. Mientras Gaddis insinuaba un misterio, Berlitz ofrecía explicaciones fantásticas. ¿Eran agujeros de gusano a otra dimensión? ¿Tecnología atlante perdida en el fondo del mar que interfería con los equipos modernos? ¿Secuestros por parte de ovnis que usaban la zona como un portal interdimensional? Berlitz era un maestro de la narración de suspenso. Mezclaba hechos verificables con rumores, exageraciones y, en algunos casos, pura invención. Describía aviones que pedían ayuda mientras un objeto no identificado los seguía, barcos encontrados con la tripulación desaparecida, pero con mascotas temblorosas a bordo. Su libro presentaba el Triángulo no solo como un lugar peligroso, sino como un epicentro de actividad paranormal. El mundo quedó cautivado. El Triángulo de las Bermudas se convirtió en un icono de la cultura pop, un sinónimo de lo inexplicable. Pero mientras la leyenda crecía, un hombre se propuso desmontarla pieza por pieza. Su nombre era Larry Kusche. A diferencia de Gaddis o Berlitz, Kusche era un escéptico. Era piloto de aviación e instructor de vuelo, y trabajaba como bibliotecario de referencia en la Universidad Estatal de Arizona. Cansado de que sus estudiantes le preguntaran por el triángulo y no encontrar respuestas sólidas, decidió hacer lo que nadie había hecho antes: una investigación exhaustiva y metódica. Durante años, Kusche se sumergió en los archivos. Solicitó los informes oficiales de accidentes de la Marina y la Guardia Costera, revisó registros de compañías de seguros, leyó periódicos de la época de cada incidente y analizó los informes meteorológicos. Su enfoque no era contar una historia emocionante, sino encontrar la verdad. Y lo que descubrió fue asombroso. Kusche reveló que la leyenda del Triángulo de las Bermudas era una fábrica de misterios. Descubrió que muchos de los barcos y aviones que supuestamente habían desaparecido en condiciones de calma, en realidad se habían enfrentado a tormentas violentas, incluso huracanes. El USS Cyclops, por ejemplo, navegaba directamente hacia una zona conocida por sus olas gigantes y tormentas repentinas. También descubrió que muchos detalles clave en los relatos de Berlitz y otros autores eran exagerados o simplemente falsos. Barcos que supuestamente se desvanecieron cerca de las Bermudas, en realidad se perdieron en el Pacífico. Desapariciones misteriosas tenían explicaciones lógicas, como fallos mecánicos documentados o explosiones a bordo. El caso del hidroavión Martin Mariner, enviado a buscar al vuelo 19, por ejemplo. Berlitz lo describió como una desaparición más. Kusche encontró el informe oficial. La tripulación de un barco cercano vio una enorme bola de fuego en el cielo en el momento y lugar exactos donde el avión desapareció. Los Martin Mariner eran conocidos como tanques de gasolina voladores, por su propensión a las fugas de vapor de combustible. Una simple chispa habría sido catastrófica. Quizás el golpe más devastador a la leyenda fue su investigación sobre el vuelo 19. Kusche descubrió que, lejos de ser pilotos experimentados, la mayoría eran estudiantes. El líder del escuadrón, el teniente Charles Taylor, era un veterano de combate, pero era nuevo en esa base de Florida y ya se había perdido 2 veces volando en la zona.
Los registros de radio revelaron que Taylor creía erróneamente que sus brújulas no funcionaban y que estaba sobre los Cayos de Florida, cuando en realidad estaba al este, sobre el océano abierto. Confundido, guió a su escuadrilla cada vez más lejos de la costa, hacia el Atlántico, hasta que se quedaron sin combustible. No hubo interferencia magnética, no hubo ovnis. Fue una tragedia causada por la desorientación y el error humano. En 1975, Larry Kusche publicó sus hallazgos en el libro El misterio del Triángulo de las Bermudas, resuelto. Su conclusión fue demoledora. El número de barcos y aviones desaparecidos en el Triángulo no era proporcionalmente mayor que en cualquier otra parte del océano, con niveles similares de tráfico y condiciones meteorológicas adversas. El misterio no residía en el océano, sino en la investigación deficiente y el sensacionalismo de los autores que habían creado la leyenda. A pesar de la meticulosa investigación de Kusche, la leyenda se niega a morir. Es demasiado atractiva. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a un sospechoso que no es una persona, sino una idea. Una idea que se alimenta de nuestro miedo a lo desconocido y nuestro deseo de que el mundo sea un lugar más mágico y misterioso de lo que parece. El principal sospechoso de la creación y perpetuación de este mito es nuestra propia fascinación por las historias bien contadas, incluso si no son ciertas. Vincent Gaddis le dio un nombre y Charles Berlitz le dio un alma fantástica. Ellos no actuaron con malicia, sino como narradores que entendieron perfectamente qué tipo de historias anhelamos escuchar. La verdad de Larry Kusche es lógica y racional, pero la leyenda de Berlitz es una aventura, y a menudo preferimos la aventura a la verdad. El Triángulo de las Bermudas sigue siendo un testimonio del poder de una buena historia para eclipsar la realidad. Si te ha gustado esta investigación, dale a like y suscríbete para más misterios.